Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Este 31 de julio, estamos entrando ya en el mes de agosto y qué caliente todo lo que está pasando este 2024. De verdad, este ha sido un año pero contundente todo lo que estamos viendo. Lo dijimos, recuerdan ustedes, apenas comenzando la primera semana de enero. Hablábamos que este 2024 iba a ser caliente. Así lo estamos viendo. ¿En qué momento? Lo que a continuación vamos a tocar. El tema que tocamos en este momento es Venezuela e Israel en crisis. El mundo se tambalea. Leamos la palabra del Señor. Porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra otra. Habrá hambrunas y terremotos en varias partes del mundo. Y todo esto solo es el comienzo de dolores de parto. Decía que haciendo una profunda investigación en el original de la Biblia, de esta preciosa palabra del Señor, encontraba que hay un adendo más allí, porque recuerde que estoy leyendo Mateo 24, 7, 8. En esa parte del versículo 8 hay un adendo que dice, y todo esto será solo el comienzo de dolores de parto. Otra partecita que se puede hacer en el sinónimo es tiempo de medir y de dar cuentas. Me gusta esa parte. Es como diciendo el Señor, cuando ustedes estén viendo todo este preámbulo, esa es la palabra correcta, preámbulo de la gran tribulación. Hemos estado tocando en esto en profundidad, pero en profundo en nuestro masterclass. Y también lo tocaba en la iglesia de Nueva Jersey, una hermosísima iglesia que tuvimos el domingo antepasado. Y con nuestros preciosos hermanos de diferentes iglesias y ciudades allí, cerquita de San Francisco, California. Qué terrible para los que están diciendo que se van a quedar en la gran tribulación. Si ustedes vieran lo que estamos grabando en Masterclass en el capítulo 9, sobre esas criaturas que van a ser sueltas, o el análisis que hacemos de las palabras de Elon Musk, cuando le advirtió con palabras contundentes a Bibi Netanyahu de que se prepararan para esos que vienen derrotados del segundo cielo. En el análisis de Masterclass hacemos en profundidad de por qué Jesús dijo, porque serán días de gran tribulación, cual nunca lo ha habido. Así que en esta parte que Jesús habla, que dice, esto es el principio de dolores. Recuerde que cuando una mujer embarazada va a dar a luz, no se viene de un solo golpe el niño, sino que primero viene un proceso de dolores a los que todos nuestros grandes expertos, olvidémonos de todo ese chantaje que han hablado múltiples de personas irresponsables diciendo que el tema del rapto es un tema que apenas tiene 120 años. La más grande mentira, porque para eso está la historia. Nuestros grandes padres siempre hablaron, los grandotototes, teólogos, hombres santos, que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Tal vez uno de los más grandotes de nuestros teólogos y de origen judío, Isaac Newton, a quien se le conocía como el escatólogo judeo-cristiano, que hacía una contundente declaración diciendo, la iglesia va a ver una pretribulación, todos los síntomas de lo que va a ser la gran tribulación lo vamos a ver en nosotros. Como una manera, decía Isaac Newton, de que nos preparemos, nos arreglemos, que es exactamente la traducción que está dando aquí uno de los sinónimos en hebreo, Mateo, que lo estaba viendo esta tarde,
en la Biblia en hebreo. Si es tiempo de medir y de dar cuentas, es decir, prepararse. Lo mismo dice en Lucas capítulo, es la misma palabra en Lucas 21 y el versículo 28. Y cuando ustedes vean estas cosas, erguidos, prepárense, porque vuestra redención está cercana. ¿Por qué hicimos el tema y que lo hemos hecho una reflexión en vivo en una de nuestras redes sociales? ¿Por qué hablamos Venezuela e Israel en crisis? Porque ese es el tema que, si bien es cierto, es duro, por dos razones estos dos pueblos para nosotros como hispanos. Primero, porque como hispanos, no solamente latinoamericanos, sino también hispanos, españoles, nuestra gente en España, nuestra gente en Guinea Ecuatorial, en África, que también hablan español. Lo que sucede en cualquiera de nuestros pueblos hispanos es algo que también nos toca a todo el resto de los que somos origen hispano. Aquí en Estados Unidos tenemos una comunidad venezolana eminentemente grande, pero yo quiero hacer énfasis de nuestros venezolanos en nuestras iglesias evangélicas. Aquí en Estados Unidos, ellos, por supuesto, también con mucha más razón, sienten dolor profundo por lo que está pasando, no solamente su nación, sino porque ellos tienen seres, raíces, amigos, seres queridos en Venezuela. Y como habíamos dicho en el programa El Mundo Actual del miércoles pasado, donde pedíamos oración y que oráramos para que este señor del régimen en Venezuela, este señor Nicolás Maduro, que no cometiera el error de poner oídos sordos o hacerse de la vista gorda ante el deseo o a la voluntad de la nación venezolana el domingo en esas votaciones. Lamentablemente, triste y catastróficamente, eso es lo que está pasando en este momento en Venezuela. El régimen del señor Nicolás Maduro, digo régimen porque no solo es él, sino todo el séquito que lo acompaña, son partícipes de la situación crítica que está pasando en este momento en Venezuela. La situación podría empeorarse. Lamentamos con todo nuestro corazón lo de este martes, de más de 11 venezolanos ya que han perdido la vida. Eso provoca dolor, porque estos 11 personas tienen seres queridos, padre, madre, o esposa, o hijos, o son hijos. Si bien es cierto, esto es parte de la profecía, lo que se tiene que cumplir, sí, estamos de acuerdo en eso. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a cerrar nuestros ojos. Y la Biblia nos manda que como cristianos nos alegremos por lo que pase en el resto del mundo. Nos manda a que oremos, que seamos sensibles y que clamemos a Dios. ¿Por qué menciono primeramente Venezuela? Porque quiero dejar para la segunda parte el caso de Israel. Menciono porque en Venezuela tenemos pueblo de Dios. Por eso es venezolanos evangélicos, que también son parte de esta situación difícil. Un país que hace un poco menos de 30 años era el país más próspero de toda Latinoamérica, si lo podemos decir. Que en estos últimos años esté pasando la peor crisis jamás nunca visto para ellos. Una de las cosas que me quebró el corazón hace unos años, cuando un hermano médico venezolano me decía, hermano Polaines,
El día de ayer mi niño me pidió un pedazo de pizza y dijo, no le podía dar porque no tenemos para comprar un médico para comprar una pizza. Como hijo de Dios, los que vivimos aquí en Estados Unidos, los que tenemos la pésima y horrorífica costumbre de tirar a la basura lo que ya no nos gusta de la comida, de desperdiciar nuestras propias comidas. A veces es importante, a veces yo hago énfasis y le he enseñado a mi propia niña, a Micaela, a tener ese corazón. No compremos lo que no nos vamos a comer para no botarlo. Solamente cuando mi experiencia más dura la pasé hace muchos años, ya me refiero, más de 30 años. En Cuba y en Etiopía. Cuando vi esa situación de nuestra gente, nuestros hermanos cubanos, que a veces solo comen un tiempo de comida al día. Cuando vi la situación de aquellos niños en Etiopía en los 80, es cuando me marcó de por vida y me duele en lo más profundo. Cuando veo que muchísimo aquí en Estados Unidos no les importa medio plato, la mitad de plato en el restaurante, tirarlo a la basura. Inmediatamente viene a mi corazón de nuestra gente. En este momento, como me decía ese doctor, ese médico, mi niño me pidió una pizza, pedazo de pizza. ¿Cómo es posible que un país tan próspero en los últimos años haya llegado a una crisis tan caótica y que este domingo, en la voluntad que se le llama en unas elecciones, votó porque desesperado buscando un cambio? Y por eso orábamos que este régimen fuese sensible y que no violara la voluntad del pueblo. Triste, lamentable y catastróficamente han puesto oídos sordos. La situación este lunes, este martes, y quién sabe cuántos días más permita Dios. Este martes, 3 personas que comparten la ideología de Nicolás Maduro estaban hablando con él vía teléfono. El presidente López Obrador, el presidente Petro de Colombia y el presidente Lula de Silva. Es decir, México, Colombia y Brasil. 3 hombres influyentes porque comparten la ideología de Maduro. Estaban hablando para tratar de persuadir a Nicolás Maduro. Permita Dios que este señor Maduro pueda ser persuadido por las palabras de estos 3 líderes políticos y que se tome la vía más pacífica, más coordinada y que termine con ese dolor del pueblo venezolano. Como evangélicos nos unimos y compartimos, no importa de dónde venga, olvidémonos de política. Cualquiera que haga un intento por intervenir en que se pare la situación de Venezuela, la Biblia tiene un pasaje de bendición. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9, perdón. ¿A quién más se puede aplicar ese pasaje de la Biblia sino también a nosotros los evangélicos? Como evangélicos, unámonos. No olvidémonos de cuestiones políticas, sino unámonos al dolor en oración del pueblo de Venezuela. A clamar para que Dios traiga una solución. Pero no solamente la situación crítica la está pasando el pueblo de Venezuela.
También en este momento nos unimos, por eso el título, Venezuela e Israel en crisis. Si bien es cierto, Israel ya lleva en este momento casi 9 meses de un dolor profundo causado por bestias. Esa es la palabra correcta. Una de las palabras del presidente Bukele de El Salvador cuando dijo en su condena, él dijo, solamente se le puede llamar, él usó la palabra más salvadoreña, animales asesinos a los terroristas de Hamás. Porque lo que ellos hicieron ese 7 de octubre, no solamente lo hicieron el 7 de octubre contra el pueblo de Israel, sino que siguen ellos secuestrando a los niños, a las mujeres y a los ancianos del mismo pueblo palestino, que los usan como escudo para que cuando Israel se defienda, los niños palestinos y mujeres palestinas se conviertan en víctimas y ellos salen pegando gritos para echarle la culpa a Israel. Ese cinismo diabólico y espantoso que usan estas bestias terroristas pro-iraní. No solamente la forma espantosa y dolorosa de lo que hicieron el 7 de octubre, sino que con su propia población palestina. Pero este sábado pasado, este 27, sábado pasado, niños israelíes, kurdos, mire qué interesante, se llaman árabes kurdos. ¿Qué quiere decir? Que inclusive son gente que hasta adora, son parte de la religión islámica. Estaban jugando estos niños de 12 a 16 años el sábado pasado en la parte norte de Galilea, cuando estas bestias terroristas de Hezbollah lanzaron un misil matando a 12 niños entre 12 y 16 años, niños y niñas, y dejando una cantidad de heridos profundos de niños y niñas lesionados para siempre en estos momentos en los hospitales. Pero el problema es que con este tipo de acciones Israel no se puede quedar de brazos cruzados. Porque si se queda de brazos cruzados, automáticamente estaría demostrando profunda debilidad ante su enemigo. Así que Israel, cada vez que estos elementos golpean, Israel tiene que responderle en la forma dura, fuerte, donde más le duela. Pero también eso pone las situaciones en grandes tensiones. Este mismo martes, Israel respondió de una forma contundente, golpeando al cabecilla número 1 de esas bestias terroristas llamado Hezbollah. Pero también eso ha encendido las alarmas. Por eso Venezuela e Israel en crisis hemos hablado. Porque este mismo martes todos los gobernantes de Europa han hecho un llamado de urgencia a todos sus ciudadanos de origen europeo en Líbano para que abandonen lo más rápido posible Líbano. Si bien es cierto, Estados Unidos ha sido más prudente en este momento. La razón que los europeos están tomando esto es porque tienen temor de que el gobierno de Irán trate de hacer algo más grande contra la población civil de Israel y que el ejército de Israel no le quede más remedio que intervenir en Líbano, lo que automáticamente se podría hacer una guerra regional y estaríamos ya en la parte cruda de la guerra de Gog y Magog. He estado tocando este tema en las últimas iglesias y lo vamos a hacer en cada uno de estas semanas donde vamos a estar.
los pasos a la guerra de Gog y Magog. Por múltiples de profundas investigaciones, razonamiento y todo, creemos que esos pasos finales hacia esa guerra comenzaron el 7 de octubre del 2023 y que ahí ha venido escalando. No sabemos si se llega a alcanzar lo más pronto posible, por lo menos un alto al fuego. No quiere decir que se termina, pero por lo menos un alto haga posible que estas bestias terroristas de Hezbollah se abstengan, junto con Irán, de tratar de golpear a la población civil de Israel. Que es el temor que tienen en las próximas semanas, dicen los expertos de Estados Unidos. Si bien es cierto, este mismo martes Estados Unidos, el secretario de Defensa, fue contundente en decir y en mandar un mensaje a Irán diciéndole que Estados Unidos estará total y absolutamente respaldando en toda decisión que Israel tenga que tomar. Es decir, si el ejército de Israel toma la decisión de intervenir en Líbano, no va a estar solo. Eso es el mensaje que le mandó el secretario de Defensa de Estados Unidos a Irán, como diciéndole, tenga cuidado con las acciones que usted va a tomar las próximas semanas con sus súbditos criminales que tiene en Líbano, llamado Hezbollah. O le deja más, o los hutíes en Yemen, o los terroristas que tienen en Siria, o los que tienen en Irak. ¿Por qué menciono todo eso? Para que se dé cuenta cómo está rodeado en este momento la nación del pueblo de Israel. Enemigos múltiples por toda esta media docena de países. A Dios gracias, Jordania y Egipto están siendo muy prudentes, a tal magnitud que cuando Irán mandó esos 300 drones con armas contra la población de Israel, por primera vez en forma histórica, por primera vez Jordania se unió a la aviación israelí, Gran Bretaña y Francia y Alemania para respaldar a Israel. Es la primera vez que vemos a un país árabe vecino de Israel que se unió a su hermano en la sangre, a su medio hermano en la sangre, como es Israel. Y es por eso que debemos de unirnos como cristianos. Igual que nos estamos uniendo a orar por la situación crítica de Venezuela, como cristianos también debemos de unirnos por la situación crítica de Israel. Primero porque hay preocupación en su población en las próximas semanas de lo que podría venir. Si en algún momento tengo la oportunidad, porque estoy viajando bastante constantemente, tener un Zoom con mi amigo, el vocero del ejército de Israel, con quien constantemente estamos hablando, Ronnie Kaplan, lo vamos a tener para que nos diga él más y haga un llamado al pueblo evangélico. Como evangélico, tenemos que estar en una acción profunda, no solamente por Venezuela, sino también por Israel. Tal vez alguno de calentura diga, bueno, ¿y por qué tiene que ser si se tiene que cumplir? Sí, todo se tiene que cumplir, es parte de la profecía. Pero eso no quiere decir que yo como cristiano me voy a alegrar por el dolor, por el sufrimiento. Está bien, esa es la profecía. No, espérese. Se tiene que cumplir, porque se tiene que pasar así. Pero nosotros como cristianos, porque el mismo Altísimo tampoco se alegra, aún por los impíos. Espérese uno de los temas que vamos a tener en vivo sobre la situación de las Olimpiadas. Ya vamos a sacar una cláusula en eso. Definitivamente, es obligación de todos orar por Israel
y también por Venezuela. La situación es crítica, delicada, y hay que tener como hijos de Dios, como cristianos, mucho cuidado con ese espíritu de rana, los espíritus de rana que salieron de la boca del dragón, de la bestia anticristo, del falso profeta, y fueron por todo el mundo para poner a los gobernantes de la tierra junto con su pueblo en contra de Israel. Mucho cuidado como evangélicos, sobre todo nuestros jóvenes, que son arrastrados por el espíritu de rana en las redes sociales para tratar de ir en contra de Israel y caer en los que están maldiciendo a Israel. Como lo vergonzoso que pasó el miércoles pasado en la plaza del Congreso, Capitolio, donde miles se dieron cita, incluyendo ciudadanos americanos, quemando su propia bandera de Estados Unidos y de Israel. Las palabras contundentes del primer ministro Bibi Netanyahu fue: ¿por qué están quemando su propia bandera? Eso se llama traición a su patria. Y aquel movimiento LGTB, digámosle, apoyando a los terroristas. Me gustaron las palabras de Bibi Netanyahu y dijo: vayan a hacer lo mismo ustedes. Vayan a Irán y practiquen eso, a ver qué les va a pasar a ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Irán con ustedes? O en cualquier país islámico. Esas incoherencias que muestran solo que el espíritu amalecita contra el pueblo de Israel. Mucho cuidado, porque la Biblia, un hombre, un gentil llamado Balaam dijo: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de condenar al que Yahweh no ha condenado? Qué triste y catastrófico y doloroso que un líder de una de las radios prestigiosas cristianas en Nueva York, de historia, no puedo mencionar su nombre, uno de sus líderes mayoritarios, grandote, condenando pública y abiertamente a Israel y llamando asesino al primer ministro Bibi Netanyahu. Posiblemente, pues no es que posiblemente, es uno de los teólogos y uno de los grandotes de esta cadena de radio cristiana en Nueva York. O sea, que él conoce la palabra, pero la pasa por alto. Sencillamente dijo Balaam: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Porque Dios sabe que hay detrás de esa guerra de los terroristas. Cuando no solamente golpearon a Israel, sino que utilizan a los niños, a los ancianos, al pueblo como escudo para que se conviertan en víctimas y le echan la culpa a Israel. Ahora entiende por qué dijo: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de condenar al que Yahweh no ha condenado? Número 23:8. Como evangélico, muchísimo cuidado, y peor si eres ministro como este señor en Nueva York. Triste, vergonzoso y catastrófico que alguien que diga que vive, no es que diga, que vive del púlpito, que vive de este libro, que le guste o no le guste, no es palestino, es judío. Y que se una a los enemigos de Israel. Peligrosísimo. ¿Por qué he de maldecir al que Dios nos maldijo? ¿Y por qué he de condenar al que Yahweh no ha condenado? Como hijos de Dios, tenemos que unirnos, nos guste o no nos guste, al pueblo de Israel y orar por la paz de Jerusalén. Como hijos de Dios, tenemos que unirnos en oración por el dolor que está pasando el pueblo de Venezuela y pedir que salga una solución lo más pronto posible. Se tiene que cumplir la profecía, sí, pero como hijos de Dios tenemos el derecho de clamar a Dios y pedir por la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
poderosas razones por orar por los dos pueblos, Israel y Venezuela. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga.